Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. El día de hoy vamos a ver cómo se debe de resolver el caso práctico 03 de autotransporte. Recordemos que ya habíamos checado qué es un coordinado, cuáles son las facilidades administrativas que le son aplicables, así como los estímulos fiscales. Esto ya fue motivo de otro video, por lo que vamos a hacer un repaso breve solamente de esos estímulos y facilidades administrativas. Aquí lo importante es que chequen ustedes su papel de trabajo, cómo debe de estar ordenado para poderlo utilizar en los pagos provisionales. En principio, recordemos que las facilidades administrativas que estamos aplicando para nuestro caso práctico son tres. Una, la retención de salarios, que esta no va a jugar para nuestros pagos provisionales, pero lo vamos a dejar señalado. Otra, la facilidad de gastos sin comprobante fiscal. Y la otra es la facilidad de pago de combustibles que se efectuaron en efectivo y que podemos hacerlos deducibles. ¿Okay? La regla, la 2.1, se refiere precisamente a que los operadores, o mejor dicho, los salarios que nosotros estamos pagando a nuestros operadores macheteros y maniobristas tienen una facilidad administrativa para hacerle la retención del 7.5%. Este 7.5% se hace sobre el salario base de cotización de estas personas. Recordemos que no se incluye personal administrativo, etcétera. Tienen que ser operadores macheteros y maniobristas. Se aplica el 7.5 y obtenemos el ISR de retención por la facilidad. Recordemos que cada facilidad tiene ciertas condiciones y requisitos para poderse aplicar, que ya está en otro video. Posteriormente tenemos que calcular la facilidad de gastos sin CFDI, que eso nos dice, vamos a aplicar una deducción ciega del 8%, que aquí lo tenemos. Esta deducción del 8% se le aplica directamente a los ingresos por servicio de autotransporte. Con eso vamos a tener un tope de deducción que es 1.520.000 pesos en este caso para el mes de enero. Nosotros lo vamos a comparar contra los gastos que efectivamente tenemos erogados en el periodo, que en este caso es el mes de enero. Comparo este 1.520.000 contra los gastos sin comprobante registrados de 1.400.000. Aquí la mecánica es establecer, si yo tengo un tope de 1.500.000, solamente puedo deducir hasta 1.500.000. Pero, ¿qué sucede si yo tengo gastos de 1.400.000? Pues es la única cantidad que yo puedo deducir. ¿Por qué? Porque solamente me gasté hasta 1.400.000 o tengo 1.400.000 sin comprobantes. Entonces, el tope es 1.520.000, pero como nada más erogué 1.400.000, esa es la cantidad que puedo aplicar para poderla hacer deducible. Ahí habíamos platicado que se le aplica una tasa de recuperación, una tasa de castigo del 16%, y entonces multiplico mi 1.400.000 por el 16%, me da los 224. Para que quede un poquito más claro cómo se va a hacer este manejo, por ejemplo, vamos a checar en el mes de febrero. Aquí los ingresos fueron por una cantidad menor, 1.850.000, por el 8% tengo un tope de deducción de hasta 480. ¿Qué sucede? Yo tengo en mi contabilidad o erogué hasta 1.500.000, quiere decir que el tope o la cantidad que yo puedo hacer deducible solamente es hasta 1.480.000. La diferencia serían gastos que no tienen comprobante y que no son deducibles. Entonces, tengo 1.500.000, pero solamente puedo hacer deducibles 1.400.000. ¿Cuál es la repercusión? Pues pagar el 16% sobre ese 1.480.000. Por el 16% tengo una tasa castigo o tasa de retorno de 236. Importante, voy a ir acumulando yo esta facilidad administrativa para cada uno de los meses. Entonces, a enero tengo acumulado 224 y a febrero 460. ¿Esto por qué? Porque esto lo vamos a aplicar en nuestros pagos provisionales, que recordemos que llevan ingresos acumulados en el periodo y deducciones correspondientes al periodo. Muy bien, pasemos a la facilidad de combustibles. Esta facilidad de combustibles me va a requerir que tenga clasificado cuáles son los pagos que yo realicé de combustible en efectivo y cuáles fueron los que hice con otro medio de pago que no fue efectivo. Entonces sumo los dos, con eso tengo el total de gastos de combustible y sobre ese se aplica la facilidad administrativa del 15%. Esto es, hay un tope en este caso de 198.150 pesos para poderlo hacer deducible. Entonces,
Ahora voy a checar cuánta de esa deducción puedo aplicar. Como mis ingresos son 211,000, que lo tengo aquí, son 211, esos 211,000 pesos lo comparo contra los 198, digo 198, 150, y yo solamente puedo hacer deducibles hasta 198,150. Pagos en efectivo no deducibles, 12,850, que sería la diferencia entre los 211 que tengo aquí y los 98,150 que están de este lado. En febrero pasa igual, pero en marzo, ¿qué sucede? Mis pagos en total son 361, tengo un tope de deducción de 204, pero al compararlo con los pagos que realicé en efectivo, que son 180, pues aunque tenga un tope de 204, como solamente tengo gastado 180,000 y tengo un tope de 204, solamente puedo aplicar una deducción de 180,000. Esa es la facilidad de pago de combustibles. Luego nos pasamos, en este caso, a la ley de ingresos de la Federación, y estamos hablando de los estímulos fiscales. Estos estímulos fiscales, el primero, estamos hablando de un estímulo en base al IEPS que se pagó por la cuota de IEPS por cada uno de los litros de diésel que se consumieron, y con eso determino el IEPS que es acreditable. Recordemos que estos litros comprados en el periodo pues son litros que deben de tener un comprobante, que tengo la evidencia de que se consumieron esos litros, y debo de checar la cuota de IEPS que le corresponde a cada uno de los días en que se hicieron el gasto o el consumo de esos litros. Entonces aquí dice 5.28, pero si en el mes, por ejemplo, hubo 3 cuotas o 4 cuotas porque subieron los precios o bajaron los precios del combustible, en este caso el IEPS, pues tenemos que hacer el análisis del día 1 al día 15, estuvo la cuota del 5.28, del 15 al 18 estuvo la del 5.29, etcétera, etcétera. Hay que llevar ese control. Aquí suponemos que en todo el mes de enero la cuota de IEPS pagada por litro fue de 5.28. Multiplico la cuota de IEPS por los litros consumidos y tengo el IEPS acreditable. Y tengo otro estímulo fiscal que corresponde a un 50% sobre el valor que erogué, o las erogaciones que yo realicé sobre el pago de casetas, que equivale al 50%. Todos estos datos, este papel de trabajo es el que se debe de elaborar antes de realizar los pagos provisionales. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a sacar nosotros los datos para poder hacer nuestro pago provisional. Recordemos que estamos hablando de un caso especial que comparado contra otras personas morales, pues es diferente su forma de calcular la declaración anual y los pagos provisionales. Por ejemplo, si nos vamos ya a los pagos provisionales, que es lo que nos interesa, tenemos que considerar los ingresos, en este caso ingresos por servicio de autotransporte, y además de estos ingresos por servicio de autotransporte tenemos intereses devengados. Estas cantidades entonces las vamos a sumar, pero debemos de agregarle también los estímulos fiscales que se consideraron para poder acreditar el IEPS. Esto recordemos que en el artículo 16, apartado A, en la fracción quinta, nos dice que debemos de acumular el IEPS que nosotros estamos acreditando contra impuestos sobre la renta. Se considera un ingreso acumulable. Esto, entre comillas, sería como un retorno a la autoridad o una disminución de este beneficio que nos están dando, porque sí lo puedo acreditar de IEPS, del impuesto sobre la renta, pero lo debo de considerar como un ingreso acumulable. Entonces este estímulo de IEPS y el estímulo de casetas se suman a los ingresos normales que se tienen. Recordemos que para el pago provisional, como es un pago provisional que se va integrando con los ingresos y las deducciones del periodo, es decir, va de enero a febrero, de enero a febrero marzo, de enero a abril, que incluye enero, febrero, marzo, abril, se van a ir acumulando los ingresos y se van a ir acumulando las deducciones. Ese es el control que estamos llevando aquí. Tenemos los ingresos del mes que nos dan 20 millones y acumulado llevo 20,875,000. Posteriormente al mes de febrero, pues sumo los datos del mes de febrero, que fueron 20,470,000, y al sumarle los 20,875,000 que son del mes de enero, el acumulado me da 41. Para marzo son 62 y así vamos llevando nuestro acumulado. Lo mismo pasa para las deducciones.
Ahora bien, en las deducciones debemos de, regularmente tenemos deducciones del mes y llevamos un acumulado, pero aquí es importante que nosotros hagamos la separación. ¿Por qué? Porque recordemos que hay algunos comprobantes que fueron, o mejor dicho, deducciones que eran no deducibles y que tenemos la oportunidad de deducir en base a las facilidades administrativas. Entonces, estos gastos que tenemos aquí sin comprobantes deducibles, este dato lo tenemos ya en nuestro papel de trabajo que elaboramos de facilidades administrativas y estímulos fiscales. Aquí me permití ponerle una letra en la celda que le corresponde. ¿Por qué? Porque este dato lo vamos a obtener precisamente en nuestro papel de trabajo que elaboramos arriba. Entonces, yo me voy a la celda H, checo la celda H, aquí la tengo, que es el tope de facilidad de gastos de CFDI, que ya analizamos, que esta es la cantidad máxima que puedo deducir, hasta la que puedo deducir, y aquí ya habíamos hecho el análisis de estos meses. Entonces, ese dato va a ir en las deducciones de mi pago provisional. Otro, el R, combustible pagado en efectivo, que va a ser deducible en este caso según el estímulo. Checamos la letra R, la celda R, vamos a nuestra papel de trabajo, y aquí está. Celda R, facilidad de pago facilidad de pago de combustible. Aquí vamos a corregir nada más el nombre de la hoja de trabajo, porque decía deducible según estímulo, no, y es deducible según facilidad. Según facilidad administrativa. Ok. Corregimos entonces. Luego, el dato de combustible en medios permitidos, ese es totalmente deducible y viene de nuestro papel de trabajo que tenemos arriba en la celda N. Checamos celda N. Tipo de medio que no haya sido el efectivo, que es 100% deducible, no hay problema. Regresamos. Ahora vamos a checar las casetas. Este dato de las casetas es la cantidad que yo puedo hacer deducible porque pagué las casetas probablemente con mi TAG, hice el pago con transferencia electrónica, etcétera, etcétera, y eso nada más es el dato que me va a servir de base para que yo pueda calcular el estímulo fiscal de casetas. Chequemos, está en la celda W y efectivamente en la celda W tengo el pago de casetas, pero solamente es la base que me sirvió para poder determinar el estímulo. Realmente es deducible, entonces eso forma parte de mis deducciones para los pagos provisionales. Y aparte tenemos otros gastos que incluyen la depreciación normal, es decir, la depreciación histórica, pero no incluyen a los no deducibles. Entonces, resumiendo, al total de ingresos que tengo acumulados en el periodo, en el caso del mes de enero, contra las deducciones del mes del periodo, obtengo mi base gravable. Le aplico la tasa del 30% y con eso obtengo el ISR del periodo. Pero ojo, recordemos que tenemos un ISR, la tasa castigo, que para este mes fueron 224,000. Ese dato lo tengo yo en la celda L de mi papel de trabajo. Reviso rápido mi celda L, que la tenemos por aquí. L, tasa castigo del periodo, el acumulado. Este es el dato que vamos a tomar, porque si el ISR que estamos calculando es acumulado, la tasa castigo que debo de considerar también va a ser la acumulada. Entonces, ese dato lo saqué de la L y lo vaciamos aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? A esto ISR del periodo le voy a sumar los 224 de la tasa castigo, que son 224 el acumulado de tasa castigo, y obtengo el ISR del periodo. A ese ISR del periodo, ¿qué le voy a poder hacer? Restarle el estímulo de casetas y el IEPS acreditable. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer o cuál es mi propuesta en su papel de trabajo? De que llevemos el acumulado aquí directamente. Entonces vamos a tener el estímulo del mes de enero de casetas y el IEPS acreditable del diésel, que serían 353, y el estímulo del mes son 828. Mi acumulado va a ser 1,828,000. Entonces, cuando yo calcule el mes de febrero, pues tengo 1,921,000 de estímulo del mes, más el del mes anterior, acumulado llevo 3,750,000, etcétera. Así lo vamos manejando. ¿Ok? Entonces, ya que tengo los estímulos del periodo, pues el ISR del periodo, que en este caso son 4,173,000, lo voy a comparar contra mis estímulos del periodo, que es lo que puedo acreditar, 1,828,000, aquí está, y a esa cantidad, la diferencia de los dos me va a dar un ISR a pagar después de los estímulos
de 2.344.000. Ahora bien, aquí interesante, le puedo restar las retenciones de ISR, pero también como mis pagos provisionales están siendo acumulados, le voy a restar las retenciones del mes acumuladas. Para eso necesito primero llevar el control de la retención del mes. Aquí tengo 4.126, 4.694, etcétera. Estas cantidades son las que corresponden al mes, pero debo de llevar mi control de acumulado, que al mes de enero son de 4.126, a febrero 8.820 y a marzo 12.997. Entonces, estas cantidades acumuladas son las que yo puedo acreditar. Si se dan cuenta, 4.126 contra 4.126. Ahora tengo en el mes de febrero 8.820, es lo mismo que voy a poder acreditar. Pero bueno, esa es la mecánica. Entonces, al ISR a pagar después de los estímulos fiscales, le resto las retenciones. Debería de restarle los pagos provisionales de meses anteriores, pero como hablamos del mes de enero, no hay pagos provisionales anteriores. Entonces, a los 2.344.000 le resto las retenciones y obtengo el pago mensual de 2.340.000, y esta cantidad es la que voy a llevar acumulada al mes de enero. La misma situación voy a realizar yo para el mes de febrero. Ya tuve que hacer mi cálculo del impuesto, que serían los ingresos que yo tengo aquí, 41 millones ahora para febrero, que se sumaron 20.875 más 20.470, el acumulado de febrero de ingresos, el acumulado de febrero de mis deducciones, obtengo la base gravable o la utilidad acumulada al mes de febrero, le aplico la tasa, obtengo el ISR de enero-febrero, le sumo la tasa castigo de enero-febrero, que ya tengo ese dato en mi hoja de trabajo y lo saco de la celda L, que aquí está, y obtengo la suma del ISR. Le resto los estímulos fiscales acumulados o del periodo enero-febrero y obtengo el ISR a pagar. Le voy a restar entonces las retenciones que yo tengo acumuladas y los pagos provisionales anteriores. Ojo, ¿qué dato es el que voy a tomar? Si lo van a hacer, si van a jalar la fórmula, la van a hacer desde el pago acumulado. ¿Por qué? Porque recordemos que esta línea que estamos manejando aquí, me va llevando el control de lo que voy pagando mes con mes. Entonces, es por eso que debo de tomar esa celda. Entonces, subo esta celda 2340 aquí, y entonces al ISR menos retenciones le resto los pagos provisionales acumulados anteriores, y con eso obtengo mi pago provisional mensual. La suma de los 2.025.000 y los 2.340.000 me da el acumulado de 4.365.000, que es el que voy a utilizar para el mes de marzo, y así lo vamos haciendo. ¿Ok? En resumen, esta es la forma de hacer nuestros pagos provisionales. Pasemos a la declaración anual. Considerando todos estos datos, vamos a llevar el acumulado al mes de diciembre. Esta hoja de trabajo que tenemos de pagos provisionales nos va a servir para poder elaborar la declaración anual. ¿Por qué? Porque aquí tengo el acumulado de mis ingresos, tengo el acumulado de los estímulos fiscales al mes de diciembre, llevo el acumulado de mis deducciones autorizadas, llevo el acumulado del ISR que yo estoy pagando por tasa castigo, que es de aquí. También llevo el acumulado de mis estímulo de casetas y el estímulo del IEPS del diésel, y el ISR que yo efectivamente he pagado en el ejercicio por pagos provisionales. Y el ISR que yo he pagado por pagos provisionales ya lo tenemos aquí, sería pago mensual. El pago acumulado serían estos 23.698.000. ¿Sale? Ahora bien, aquí me está diciendo que yo hice el pago de 23.698.000, pero ¿cómo sé si aritméticamente está correcto este dato? Simplemente pues voy a determinar cuál es el ISR que yo tengo a pagar al mes de diciembre, que son 23.751.000. Lo voy a comparar contra los 23.698.000, que aquí hay una diferencia, pero esa diferencia corresponde a las retenciones del periodo. Si yo sumo 23.698, que son los pagos que efectivamente le realicé a la Secretaría de Hacienda, más las retenciones del periodo, que fue lo que me retuvo el banco
por los intereses pagados. Con estos 23,698 y 53 llego a los 23,751 que corresponden al ISR que calculé en mis pagos provisionales, ¿sale? Así podemos checar que aritméticamente es correcto mi cálculo. Bien, hagamos la declaración anual. Ya tomamos todos los datos de los pagos provisionales, los anualizamos, los sumamos y obtenemos los datos. Ok. Aquí pues esos datos del ingreso por servicio de autotransporte, pues ya perdón, voy a moverlo. Esos datos pues ya lo tenemos en los pagos provisionales. Esta es la suma de los ingresos que tuve de enero a diciembre. La suma total es de 242, las deducciones autorizadas de 101,828 y una utilidad del ejercicio de 140 millones. Como no tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la diferencia entre utilidad fiscal y pérdidas fiscales nos da el resultado, que es el resultado fiscal, 140 millones. Le aplico la tasa del 30%, con eso obtengo el ISR causado en el ejercicio, le sumo la tasa castigo del 16% que viene en nuestra hoja de trabajo, que nosotros ya elaboramos al mes de diciembre, y con eso obtengo el ISR del ejercicio, 45 millones. ¿Qué le puedo acreditar? Pues los estímulos fiscales de 21 millones, que recordemos que son dos, uno por el IEPS y otro por casetas. Lo vamos a checar rápido en nuestro papel de trabajo, y aquí en el papel de trabajo, aquí están los 21 millones 299, que es la suma del estímulo de casetas y el IEPS acreditable del diésel. Aquí tengo los 21 millones 299, es el dato que puse en mi declaración anual. Le resto los pagos provisionales, que ya vimos cómo se checa que aritméticamente estén correctos. Regreso a la página para verificar que sea esa la cantidad, 23 millones 698, 23,698 menos las retenciones del ISR, y magos, llegaron a que el ISR a cargo o a favor es de 0. ¡Wow! Oiga, profe, ¿y cómo se le hizo? Porque regularmente en el resto de las personas morales tenemos una de cantidad a cargo o una a favor en el ejercicio. Invariablemente es muy difícil que se dé 0. ¿Por qué se dio esta situación? Porque recordemos que el resto de los mortales, personas morales, estamos hablando que ellos utilizan un coeficiente de utilidad, es decir, un coeficiente que es estimado en base al año anterior. Aquí no es en base a un coeficiente de utilidad, sino directamente ingresos menos deducciones. Entonces, si nuestros pagos provisionales se elaboraron correctamente, pues el ISR a cargo o a favor debe de ser 0. Posteriormente calcularemos la base de la PTU. Recordemos que esa es algo especial también. Ahí voy a considerar los mismos ingresos acumulables que determiné para la declaración anual, pero le debo de restar la parte exenta del artículo 28 fracción 30, que recordemos que se refiere a los pagos que yo le hice a mis trabajadores que se consideran ingresos exentos para ellos. El pago exento del aguinaldo, de la prima vacacional, de las horas extras, etcétera. Entonces, esa parte exenta se la voy a restar a los ingresos acumulables, y también a ese importe de los ingresos acumulables le resto las deducciones autorizadas. Una vez que se las resté, obtengo la base para la PTU, que en este caso son 138 millones, le aplico la tasa del 10 y con eso obtengo la PTU del ejercicio. Ok, espero que este video, aunque sea muy rústico, les ayude a elaborar su caso número 3 de autotransporte que hemos checado para la unidad de aprendizaje, estructura de personas morales 2020, octubre 2020. Muchas gracias por su atención.